Hola, hoy te voy a contar mi experiencia en una entrevista de trabajo. Pero no desde el punto de vista de la entrevista de trabajo, sino para que realmente conozcas cómo funciona el mercado de los servicios de asesoramiento financiero. Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 262 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. En la Academia de Quiero ser rico ya tienes publicada la clase número 7 y la clase número 8 del curso de podcasting. La clase número 7 está enfocada a buscar tu público objetivo. ¿Qué clase de podcast tienes que hacer? ¿Qué clase de mensaje tienes que transmitir en tu podcast para llegar a la gente que realmente quieres llegar? Y la clase número 8 va sobre crear, crecer y monetizar. Cómo ganar dinero con un podcast. Entre muchas otras cosas. Y con esto en la Academia de Quiero ser rico ya tienes 20 cursos disponibles, con plantillas y recursos extras, acceso a un grupo privado de Telegram, y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que no entiendas me puedes preguntar sin ningún tipo de límite. Y todo esto por solo 8 euros al mes. Y cada mes un nuevo curso. La semana pasada me habéis dicho que este micrófono sonaba un poco a lata. Yo creo que era más bien un problema de la aplicación, que sonaba un poco metálica. Espero que esta semana haya podido arreglar estos problemas. Y si no, para la semana que viene pues vuelvo a coger el micro bueno y ya haré como pueda. Por cierto, que hoy estoy grabando con una nueva aplicación que me permite meter sonidos y cosas de estas. Por ejemplo, si le doy a este botón y más cosas. No voy a andar tocando, pero bueno, que lo sepas, que igual en el futuro me vengo arriba y bueno, nunca se sabe. Venga, vamos con el podcast de hoy. El podcast de hoy se llama Me entrevistaron para ser estafador financiero. Y el tema de ser una estafa, primero, antes de todo, yo no puedo decir que algo es una estafa. Eso lo debe decir un juez. Porque todo lo que te voy a contar hoy seguramente sea totalmente legal, pero al menos desde mi punto de vista son muy malas prácticas y cosas que no se deberían dar en ningún sector, y muchísimo menos en un sector tan sensible como el dinero, como nuestro dinero. Pero no me quiero adelantar y déjame que te lo cuente todo. Este podcast lo he dividido en 3 bloques. Primero te cuento un poco cómo fue el proceso de selección, el proceso de conseguir una entrevista de trabajo y todo lo que pasó. Después te detallo algunas investigaciones que hice sobre esta compañía. Y por último te cuento las lecciones o los aprendizajes que podemos sacar de todo esto. Venga, vamos empezando poco a poco. Empecemos por el principio, por la entrevista. Tal vez esto no pasaría de una simple anécdota de una entrevista de trabajo, como seguramente muchas entrevistas que hayas tenido para tareas, profesiones o trabajos de los más extraños. Seguro que a ti te ha pasado cosas incluso muchísimo peores. Pero creo que esto es algo que tiene más trasfondo y en ciertas cosas me ha recordado a ciertas estafas como la de Wells Fargo, un banco de Estados Unidos que abrió miles, o mejor dicho, millones de cuentas y solicitó tarjetas a clientes que nunca las habían pedido entre los años 2011 y 2016. Lo que hoy te quiero contar es cómo funcionan en parte los negocios de los bancos, pero especialmente los asesores financieros, algunas compañías de seguros y empresas del sector, empresas relacionadas. Si bien seguramente casos como el mío sean una excepción más que una regla, lo debes tener en cuenta por si a ti te va a suceder algo parecido. Y debes estar preparado para evitar este tipo de empresas. Lo que al principio parece un servicio serio y profesional de asesoramiento a clientes no es más que una pantalla para vender productos con altas comisiones. Venga, vamos un poco al proceso de reclutamiento. El proceso fue como en 4 etapas. Primero, el tema de la oferta de trabajo. Encontré una oferta de trabajo que parecía muy interesante. Una empresa multinacional. Yo nunca la había escuchado, pero que decía que era una empresa multinacional con presencia en más de 20 países. Unas condiciones salariales que no detallaban, pero que indicaban que eran muy buenas. Opciones de promoción y un gran plan de carrera. Y todo esto en remoto. Indicarte que todo esto ya fue hace unos pocos meses, y exactamente ayer estaba un poco revisando para grabar este podcast y he buscado esta compañía y actualmente, varios meses después, aún siguen teniendo más de 50 ofertas para un puesto similar, para el mismo puesto. Así que con este detalle, pues seguro que tienes claro que ya no es tan bueno. El primer contacto fue una llamada telefónica a los pocos días, yo creo que fue unos 10 días y creo que más o menos deben ser unos plazos que tienen estandarizados en los procesos de reclutamiento, porque en todos los contactos pasaron aproximadamente 9-10 días. Fue una llamada muy breve, 2-3 minutos más o menos, y básicamente me preguntaron si me interesaba el puesto,
si estaba interesado en asistir a una reunión grupal con otros candidatos para que me explicara un poco más. Bueno, algo extraño, pero no tanto para pensar cosas raras. El tercer paso ya fue la entrevista. Y ahora sí que empiezan a pasar cosas un poco raras. Reconozco que mi error, aunque bueno, realmente no era un error, que quería más bien investigar que tener este trabajo, pero mi error fue apuntarme en una oferta sin hacer antes la investigación propia que hay que hacer de una empresa. Pero antes de la entrevista sí que ya había hecho un poco mis deberes y ya tenía algunas informaciones que eran un poco preocupantes. En la entrevista, bueno, no sé cómo llamarle, pero era una reunión en la que estábamos unas 9 personas más la persona responsable de selección, y durante una hora, más o menos fue una hora exacta, nos estuvo contando las ventajas del trabajo, los posibles ingresos, la formación, el plan de carrera, bueno, todo de una forma muy genérica. No se podía parar, no se podía hablar para preguntar nada. Y al final de todo nos dejaban hacer una pregunta. Bueno, no nos dejaban hacer una pregunta. Simplemente nos hacían una pregunta que nosotros teníamos que contestar, que era qué tal, qué nos había parecido, si estábamos interesados, qué era lo que más nos gustaba de esta oferta. Por mi percepción, de las 9 personas, 7 tenían menos de unos 25 años. Y también de las 9 personas, por la información que comentaron y algo más, solo 2 personas tenían formación universitaria relacionada con finanzas o alguna formación relacionada con finanzas. Así que esto ya me hizo sospechar un poquito. Y por último, al cabo de varios días, pues una entrevista personal. Una entrevista en la que prácticamente no me preguntaron absolutamente nada, sino si estaba dispuesto a empezar. Y yo, bueno, pues le pregunté muchísimas veces sobre el proceso de captación de clientes. ¿Qué procesos tenían para captar nuevos clientes? ¿Cómo conseguían nuevos clientes? Yo entiendo que una empresa tan potente, con tan buenas referencias, según ellos, supongo que muchos clientes llegarán allí pidiendo información o recomendados por otros clientes. Pues no, la cartera se construye a base de contactos propios, ¿vale? Se ve que el tema del marketing, de contenidos, las recomendaciones de clientes no era lo suyo y publicidad tampoco hacían. Sé que es algo habitual en muchos de estos negocios, pero los negocios serios en principio pues ya tienen clientes. Los clientes los visitan, no es como en este caso que hay que perseguir a los clientes. Bueno, esto fue un poco el proceso y un poco los requisitos para ser asesor financiero, y mis observaciones personales es que de datos de diferentes ofertas que encontré de esta empresa, lo que me comentaron en las entrevistas, lo que contaron los asistentes a las entrevistas y de algunos otros datos que pude averiguar por ahí, es que no hay ningún tipo de requisito, no hay ningún tipo de formación, no hay ningún tipo de experiencia. Más que un proceso de selección, se puede decir que es un proceso de captación. Y tampoco era un contrato laboral, era un contrato mercantil, lo cual a mí tampoco me importaba. Sé que todo lo que te he contado hasta ahora es poco relevante, pero esto sí es importante. Vas a asesorar a personas sobre dinero y no tienes ni formación ni experiencia. Da un poco que pensar, ¿verdad? Yo, como te decía antes, investigué un poco la empresa. Sé que no te puedes andar apuntando por ahí a ofertas de trabajo sin investigar un poco la empresa. Vi antes de enviar el currículum, pues retocarlo un poco, destacar los puntos fuertes que pueden estar más relacionados con esta compañía o algunas experiencias previas. Bueno, yo me salté un poco este paso y cuando me llamaron para la primera reunión, ahí sí que, bueno, pues fue cuando investigué un poco más. Y con una simple búsqueda en Google, pues me encontré lo que nos encontramos siempre, vamos. Algunos clientes insatisfechos. Aunque en este caso no eran algunos, eran muchos clientes insatisfechos. Pero tampoco te puedes fiar de todo esto, así que entré un poco a ver cuáles eran las quejas más habituales de estos clientes. En primer lugar, se quejaban de comisiones muy altas de ciertos productos que eran exclusivos. Pues esta gran multinacional tenía acuerdos con las principales aseguradoras, con marcas de prestigio, y lo que vendían al final era un producto similar a lo que vendían estas aseguradoras, pero con costes para clientes muchísimo más caros. No estaban consiguiendo mejores condiciones para los clientes, sino que estaban consiguiendo mejores comisiones para ellos. Hasta aquí podemos considerar que, bueno, vale, aceptamos que sea una mala práctica, pero que entre dentro de lo razonable. La segunda queja es que había muchísimas dificultades para darse de baja, que hacer productos exclusivos y algunos otros detalles de la compañía, de procesos internos, de no sé qué, del asesor personal. La gente que se había dado cuenta de que este producto no le convenía y se querían dar de baja, tardaban muchísimos meses en conseguirlo. Después de escribir una y otra vez y amenazar con denuncias y, bueno, pues le costaba bastante dejar los productos que tenía contratados. Y la tercera queja era que había muchísima rotación de personal.
se ofrecía un servicio exclusivo con un asesor personal que podías contactar con tu asesor en cualquier momento. El problema es que había tanta rotación de personal que muchos clientes iban saltando de un asesor personal a otro y al poco tiempo a otro, y cuando necesitaban algo, pues no había con quién contactar, y no había nadie que atendiese a estos clientes. Desde mi punto de vista, sin contar posibles problemas internos de la compañía y problemas puntuales, como que haya rotación y cosas de estas, la podemos considerar, normal, ha pasado en determinados casos, pero así las quejas de para darse de baja, que los productos de los que te asesoraban tenían más comisiones que los de la competencia, ya me hizo saltar muchísimas alarmas. Pero la cosa no se quedaba ahí. Es que esta compañía funcionaba en una especie de sistema multinivel. Era un sistema retribuido, un plan de carrera profesional que sobre el papel estaba muy bien, unas remuneraciones muy buenas, pero al final era un sistema multinivel. No sé exactamente cuáles eran las cantidades, pero te lo voy a explicar de una forma bastante sencilla. Imagínate que la compañía, la empresa, cobraba de comisión 5 euros por cada cliente, que ya te digo que era muchísimo más de todo esto. Seguramente más de 1.000 euros. Pero vamos, 5 euros por cliente. Cuando empezabas, eras nivel base, y de los 5 euros tú cobrabas 1 y los otros 4 se repartían entre tu jefe, el jefe de tu jefe y el jefe de tu jefe y no sé qué más. Y si conseguías ascender, después pasabas a 2 y después a 3. Y cuando ascendías ibas formando un equipo y este equipo, si tu equipo vendía, pues tú te llevabas parte de las comisiones. Es decir, si él vendía por 1, pues tú te llevabas tal vez 2 y tu jefe pues se llevaba otros 2 y así los 5 que había del cliente. No era exactamente así, pero es un poco para que te hagas la idea. En el sistema de captación de clientes para atraer a nuevos clientes, la verdad es que no les importaba para nada mantener a su cartera, no les importaba nada que los clientes se fueran, solo les interesaba a los clientes nuevos. Y tú, como trabajador, eras el responsable de buscar a estos nuevos clientes, de captarlos y venderles. Y esto sí que fue un tema que yo pregunté bastante en la reunión personal, y prácticamente, la persona que me atendió me confesó que perseguía a sus conocidos. En la puerta del colegio de sus hijos, en el gimnasio, en las reuniones de la comunidad de vecinos, que siempre había oportunidades para conseguir un nuevo cliente. Y eso sí, nunca te lo dicen, pero al primero a quien le tienes que vender, pues es para ti. No vas a trabajar en una empresa y tú no tienes sus servicios. Pues primero, tú eres cliente. Después, tus familiares y tus amigos y la gente que vive en tu casa y todo esto. Y después, cuando ya no te quedan más familiares, empiezas a tirar de contactos y gente que encuentras por ahí. Seguramente sé lo que estás pensando. Que todo esto ya lo sabías, que tal vez a ti te han pasado cosas muchísimo peores que estas. Cierto, pero hay una serie de detalles que quiero destacar. Muchísimas personas confían en gente de su confianza, en bancos o en empresas grandes con una gran imagen de marca, o al menos que tienen el aspecto de ser una gran compañía. Pero a poco que entras un poco a profundizar, a investigar un poco más, descubres que no es así. Porque lo cierto es que no te están asesorando. Solo te están intentando vender, solo te están intentando colocar los productos que a ellos les interesa. No miran cuál es el producto mejor para el cliente, sino cuál es el producto que mejor comisión tienen ahora mismo. La persona con la que hablas solo conoce una parte del mercado, lo que la empresa les enseña, y no tienen ni formación ni experiencia. En algunos casos no tienen ni formación ni experiencia. Y la poca formación que tienen es que, realmente estas compañías como empleados sí te ofrecen muchísima información o muchísima formación, pero lo que realmente te enseñan son técnicas de venta agresivas y muchísima formación, muchísima información comercial sobre sus propios productos, pero nada de la competencia. Simplemente algunos argumentos para decir cuando alguien te habla de un producto de la competencia. No, es que el nuestro es mejor por esto y por lo otro. Y una cosa más. Sé que todas estas prácticas son totalmente legales, que rozan lo indecente, y las malas prácticas sí, pero son totalmente legales. Y aquí, en estos casos, es donde realmente necesitamos más educación financiera. La educación financiera no es tener los conocimientos para gestionar directamente tu dinero. No es necesario tener tanto nivel. Solo es tener los conocimientos necesarios para saber cuando alguien te ofrece algo, si es serio y si es responsable. O si solo está intentando conseguir su comisión y realmente te están intentando estafar. Yo sé que nadie está libre de que lo estafen. Si inviertes, sabes que forma parte del juego. En algún momento te encontrarás con este tipo de gente, con estafadores. Con un poco de educación financiera, cuando eres consciente de cómo gestionar tus finanzas, de saber y de poder decidir si lo que te ofrecen es bueno o no es bueno, está en línea con el mercado o las condiciones son malas, si el tipo de producto lo conoces y sabes cuáles son sus condiciones o no,
Esto es lo importante. Y no importa si depositas tu confianza en alguno de los gestores más famosos y más importantes de fondos muy importantes y muy grandes, o en gestores independientes, o en fondos indexados, o en robo-advisor, o compras tus propias acciones, o incluso dejas el dinero en tu propio banco. Tú debes conocer los riesgos y debes conocer las alternativas. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, anotarte en la newsletter de Quiero Ser Rico, donde vas a tener muchísima más información sobre cómo invertir y muchísimo más. Y si tienes alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que se te ocurre, no dudes en escribirme a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.